En este video veremos los conceptos encontrados en el libro, El proceso del entrenamiento deportivo del autor Matveev. Macrociclo, se define, como su propia palabra indica, por una sección que cubre un gran tiempo de entrenamiento, gran ciclo, cuyo objetivo es llevar la capacidad de prestación o desempeño del atleta o equipo al nivel más alto. Mesociclo. Los mesociclos son estructuras temporales intermedias de entrenamiento que tienen como finalidad lograr objetivos parciales del proceso global de entrenamiento. Microciclo. Son estructuras de organización del entrenamiento deportivo y están constituidos por un conjunto de sesiones de entrenamiento organizadas de manera coherente en función del tipo de microciclo de que se trate. Intensidad. Se refiere a la influencia de la carga física en cada momento y a su tensión y grado de concentración en el tiempo. Volumen, se refiere a la duración de la influencia y a la cantidad de carga física realizada en la unidad de tiempo. Preparación física del deportista es el proceso de desarrollo de las capacidades físicas que corresponden a las necesidades específicas del deporte concreto elegido para la especialización, por ejemplo, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, etc. Preparación técnica se le llama a la enseñanza que se imparte de los movimientos y acciones que constituyen el medio para librar la lucha deportiva o para efectuar los entrenamientos. Y se divide en dos, la preparación técnica general y la preparación técnica especial. La preparación técnica general está orientada preferentemente a la asimilación de conocimientos y la formación de la destreza y hábitos cuya posesión contribuye al perfeccionamiento técnico en el deporte elegido. La preparación técnica especial asimila la técnica del deporte dado, es decir, aprende las leyes biomecánicas de los movimientos y acciones relativas al objeto de la especialización deportiva y asimila prácticamente los correspondientes hábitos motores, elevándolos hasta el más alto nivel de perfeccionamiento posible. Formación táctica, se puede definir concisamente como el arte de librar la lucha deportiva. Al entrar en detalles, habrá que hacer figurar la táctica deportiva. Primero, la confección del plan dependiente de actuación en las competiciones, teniendo en cuenta las posibilidades del deportista, las peculiaridades de sus contrincantes y las condiciones concretas de las competiciones. Segundo, el cumplimiento de este plan mediante el aprovechamiento de tales medios y procedimientos de sostener la lucha que revelen al máximo las posibilidades del deportista. Esta se puede dividir en general y especial. La preparación táctica en general comprende el aprendizaje de los fundamentos teóricos generales de la táctica deportiva y los procedimientos prácticos de su aprovechamiento en las diversas circunstancias que, en la medida de lo posible, deben ser parecidas a la de la actividad deportiva elegida, y también comprende el desarrollo de amplio razonamiento táctico. La preparación táctica especial se estructura a base del material del deporte dado y se orienta al perfeccionamiento máximo de la destreza, hábitos y capacidades tácticas que le son inherentes. Preparación moral y volitiva, es un proceso ético y en particular volitivo de educación, que se lleva a cabo aplicándolo a las condiciones de la actividad deportiva. Las tareas que se cumplen en el proceso de la preparación moral y volitiva del deportista consiste ante todo en la motivación correcta de la actividad. Aquí se trata de la necesidad de formar y desarrollar la perseverancia, que estimula la práctica sistemática del deporte, al logro de los más elevados resultados en este aspecto. Sobre esta base se desarrollan el amor al trabajo en el deporte, voluntad de victoria y otras cualidades que constituyen el carácter deportivo, y se forman las reglas y normas de conducta en el deporte. A esto se le llama la ética del deporte. La preparación teórica, se trata de los conocimientos de historia y sociología del deporte, de teoría y metodología del entrenamiento deportivo, y de disciplinas afines. La preparación teórica del deportista se realiza preferentemente en formas características de la instrucción intelectual y de la autoinstrucción. El fin último del entrenamiento deportivo es alcanzar la forma deportiva, la cual es definida como el estado de predisposición óptima para la consecución de logros deportivos, que es adquirida por el deportista, debido a la correspondiente preparación en cada nuevo escalón del perfeccionamiento deportivo, ya sea físico, técnico, táctico, psicológico y teórico. Desde el punto de vista fisiológico, esta se caracteriza por capacidad de realizar un trabajo muscular a niveles tan altos que no es accesible al no encontrarse en la forma deportiva, es decir, su techo funcional, que se traduce en eficiencia energética.
Mayor estabilidad y variabilidad, se refiere a la adaptación motora a las circunstancias cambiantes. Elevación de la movilidad, es decir, adaptación del organismo a los procesos motores. Mayor capacidad de trabajar después del agotamiento. Desde el punto de vista psicológico, no hay una representación concreta, pero se puede ver en los siguientes rasgos. Mayor percepción ambiental, por ejemplo, sentido en el agua de los nadadores. Elevación de la orientación consciente. Mayor posibilidad de soportar tensiones voluntarias al límite. Predisposición emocional a las competencias, se refiere a la confianza que tiene el individuo a su propia fuerza. Estos componentes son la base de la forma deportiva, pues por muy desarrolladas que estén sus cualidades físicas y por muy perfecta que sea la técnica y táctica, sin perseverancia, tenacidad o demás cualidades volitivas necesarias, no podrá alcanzar elevados resultados en las competiciones. A su vez también se requiere una correlación armónica entre las diversas cualidades, que respondan a las exigencias del deporte elegido en el apartado físico, en conjunto con los hábitos técnicos y tácticos del mismo. Todo ello considerando el ciclo en el que se encuentra deportista, ya que el estado óptimo varía en cada escalón de perfeccionamiento, tanto en el aspecto cualitativo como en el cuantitativo. Sus fases son las siguientes. Adquisición, comprende la formación y desarrollo de las bases de la forma deportiva. Se trata de una elevación general de las cualidades físicas y volitivas del deportista, en conjunto a los hábitos y destrezas motoras, dentro de los elementos de la técnica y táctica del deporte elegido. Mantenimiento, esta fase se caracteriza por la conservación de la predisposición óptima, se reducen en parte las reestructuraciones y se busca la estabilización relativa de los índices deportivos a un elevado nivel, pero se sigue perfeccionando los aspectos más relevantes del deporte elegido con ejercicios más especializados y específicos, concentrando y acoplando lo conseguido en la fase anterior. La duración de esta fase para los deportistas altamente calificados varía según los pics de rendimiento que se planifiquen, con 1 pic de 2 a 3 meses y con 2 a 3 pic de 4 a 4 meses y medio. Cabe mencionar que no se reducen los componentes principales de la forma deportiva, solo se reduce ligeramente el estado funcional específico. Pérdida temporal, se caracteriza por la reducción de la readaptación de determinados aspectos del entrenamiento, por la pérdida de los enlaces de los diversos elementos de la forma deportiva y un funcionamiento distinto del organismo a nivel adaptativo, debido a la acumulación de las cargas de las fases anteriores, a nivel fisiológico y nervioso, desencadenando un estado preventivo en el organismo, que busca evitar el sobreentrenamiento. Además, desde el punto de vista del entrenamiento es necesario y lógico esta pérdida, para la búsqueda de una nueva y mejor forma deportiva. Periodos del entrenamiento deportivo. Periodo preparatorio. En este periodo se crean y desarrollan las bases de la forma deportiva para asegurar su consolidación. Esta se divide en 2 etapas. Preparación general. En ella se elevan notablemente las funciones del organismo por medio del desarrollo múltiple de las cualidades físicas, sin profundizar en la especialización. En relación a la preparación técnico y táctica se busca la asimilación y ampliación de la base teórica de la actividad deportiva y de las destrezas y hábitos motores, que otorgaran la base para su perfeccionamiento posterior. Además se trabaja el esfuerzo y perseverancia del deportista con un trabajo orientado al volumen. Medios. Se realizan ejercicios de influencia múltiple con el objetivo de desarrollar las cualidades físicas a un nivel más general, con una muy reducida participación de ejercicios competitivos del 0,5 a 2% de la carga para deportes con escasa complejidad y variabilidad, para evitar malos hábitos anteriores. En cambio, para deportes de situación y oposición estos deben tener mayor proporción. Métodos. Siguen lo ya mencionado en los medios, enfocados a una preparación general, complementando a los métodos específicos del deporte, asegurando una correcta graduación de las cargas al ser de exigencias relativamente menores, por ejemplo ejercicios uniformes o cíclicos con intensidad moderada o alternada y con mayores intervalos de descanso. La proporción es de 2:1 o 3:2, primero general y luego especial, por lo menos para la mayoría de los deportes, exceptuando pruebas combinadas con un 1:2 o 1:3. Sin embargo, estos valores son meramente orientativos y sin considerar todas las variables deportivas. Dinámica de las cargas.
en este periodo se caracteriza por el aumento paulatino de su volumen e intensidad, con una preferencia o mayor proporción del volumen, alcanzando su apogeo en relación a la carga general. En cambio la carga específica crece a un ritmo relativamente menor, predominando un poco el aumento de intensidad, siendo la intensidad relativa algo mayor que la absoluta. Esta proporción se justifica dentro de cierto límite, el cual lo otorga la cantidad de resistencia que requiera el deporte dado, además del tipo de medio que se utilice y la capacidad física que se quiera desarrollar, por ejemplo la fuerza y la velocidad. Cuadro páginas 71 y 72. 2. Preparación especial. En esta etapa varía la estructura y el contenido del entrenamiento con el objetivo de crear las condiciones para adquirir la forma deportiva, con una orientación más especializada al deporte elegido, manteniendo el nivel general del entrenamiento de la etapa anterior y dirigiendo el entrenamiento técnico a las acciones competitivas, interrelacionando la preparación física, técnica, táctica y volitiva de manera gradual. Medios. Empiezan a predominar los medios especiales comenzando la aproximación a los ejercicios competitivos, utilizando acciones parciales o diversas peculiaridades funcionales de estos, disminuyendo el volumen y aumentando la intensidad, utilizando los medios generales solo para mantener las ganancias anteriores con variaciones en la orientación más específicas e incluso en algunos casos como descanso activo. Métodos. Se busca utilizar los que corresponden mayormente al carácter específico del deporte escogido, aumentando las exigencias a las posibilidades funcionales que se requieren para alcanzar el éxito del deporte dado, llegando al final de la etapa con la integración de métodos competitivos. La proporción referencial es contraria a la anterior, 1:2 o 2:3 predominando el carácter especial. Dinámicas de las cargas. La tendencia de las cargas generales es de reducir el volumen total y aumentar la intensidad, exceptuando a los ejercicios que puedan variar a un carácter más específico del deporte, mientras que el volumen de la carga especial continúa creciendo hasta que se estabiliza y entonces vuelve a predominar solo la intensidad. La carga total desciende, por ello los descensos de descanso también, además que se empiezan a estructurar los microciclos y por consiguientes cargas a las competencias venideras. Periodo competitivo. En este periodo la tarea fundamental es mantener la forma deportiva durante todo el periodo de competiciones importantes y aplicarla para la consecución de logros deportivos. Las competencias deportivas son el medio y el método más importante del perfeccionamiento ulterior en este periodo. Medios. El fondo fisiológico y emocional de carácter especial, creado por la situación y el propio proceso competitivo, incrementa la influencia de los ejercicios físicos y contribuye a la más alta manifestación de las posibilidades funcionales del organismo a cuenta de las reservas que no se manifiestan en las condiciones de los entrenamientos. Métodos. Depende de la cantidad de competiciones y esto está caracterizado por cada deporte. Por ejemplo, en los deportes de fuerza y velocidad los deportistas podrán competir todas las semanas durante el periodo competitivo, en cambio para los deportes que manifiestan al límite la resistencia, la lucha cuerpo a cuerpo y las pruebas múltiples no es adecuado este régimen de competición. Sin embargo, el número total de competiciones, incluidas las del deporte elegido y la de los deportes complementarios, deben ser siempre suficiente para que suscite un desarrollo eficiente de las cualidades físicas y volitivas, para el auge de la maestría. Dinámicas de las cargas. En el caso de un periodo competitivo de duración corta, el volumen general de las cargas continúa al principio reduciéndose ligeramente y luego se estabiliza. La intensidad de las cargas específicas crece hasta llegar al máximo y también se estabiliza a este nivel. En casos de periodo competitivo largo tras la estabilización se produce un nuevo incremento del volumen general de las cargas y una pequeña reducción de intensidad, seguido por una reducción nuevamente del volumen y un aumento de la intensidad. Periodo de transición. Se caracteriza porque los entrenamientos fundamentales adquieren un carácter de descanso activo, además tiene gran cambio en la medida, forma y contenido para evitar el efecto acumulativo del entrenamiento en sobreentrenamiento, teniendo como objetivo principal asegurar la consolidación de las reestructuraciones funcionales y morfológicas alcanzadas, perfeccionando algunas cualidades físicas y contribuyendo al restablecimiento de las posibilidades de adaptación. Medios. Se utilizan especialmente los ejercicios pertenecientes al periodo físico general, ocupados principalmente como descanso activo y mantenimiento del nivel de entrenamiento,
También se encuentran ejercicios auxiliares y complementarios de características muy variadas, dependiendo el grado de complejidad pueden usarse para mantener la actividad motora o para asimilar nuevos movimientos. Por lo general se eliminan los ejercicios competitivos y se reemplazan por los especiales pero a menor intensidad y volumen. Métodos: no se utilizan métodos rigurosos y repetitivos. Es conveniente aplicar métodos competitivos pero con una orientación más auxiliar y complementaria, en competencias no oficiales u otras que posean nula carga psicológica. Dinámicas de las cargas: se busca una gran reducción del volumen e intensidad de las cargas específicas, mientras que el volumen de la carga general puede alcanzar magnitudes mayores.